Maestro Juan Villoro, muchísimas gracias por recibir a Ciudad TV aquí en las instalaciones del Colegio Nacional. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. En algún momento dijo usted que tal vez Carlos Fuentes fue la última persona que pudo retratar a una sola ciudad en la región más transparente. Ahora, en su última obra, El Vértigo Horizontal, ¿qué ciudad de las tantas que conforman la Ciudad de México, pues retrata Juan Villoro? Sí, Carlos Fuentes escribió en 1958 La región más transparente, que no es el primer registro de la ciudad desde el punto de vista de la literatura. Hay muchos antecedentes previos, pero es seguramente la primera novela que convierte a la ciudad en el personaje absoluto del relato, en su gran protagonista. Carlos Fuentes, en La región más transparente, al principio pone una descripción de los personajes, pero hace una especie de cuadro de castas, es decir, los proletarios, la clase media, los burgueses, para que la gente se ubique entre con quiénes está hablando él. Hoy en día, la verdad, sería imposible hacer una novela total de la Ciudad de México. Yo pregunto, ¿quién conoce por entero esta ciudad? Ni siquiera el más laborioso de los taxistas ha estado en todas sus calles. Cuando yo escribí el Vértigo Horizontal, que es una historia testimonial de la Ciudad de México, pues evidentemente no pensé en que fuera la historia de la ciudad, sino una historia de la ciudad. Hay muchas maneras de adentrarse en este laberinto y de reconocerlo. Son 400 páginas testimoniales, entonces yo pues capté la ciudad a través de distintas estrategias. Una de ellas, personajes de la ciudad. ¿Quiénes son las personas que nos caracterizan? Y yo creo que es muy importante entender a los personajes de la ciudad a través de sus oficios. El vulcanizador, por ejemplo, el merenguero, el que limpia las coladeras, este tipo de personajes que están presentes en la ciudad y que de alguna manera la definen. Luego hay otra zona que son los itinerarios por la ciudad o los lugares de la ciudad, las ceremonias, la Semana Santa en Iztapalapa, por decir algo, el grito, que es otra gran ceremonia que nosotros celebramos aquí en la Ciudad de México. Luego los sobresaltos, el terremoto, la contaminación, la amenaza de la gripe A, que aparentemente era el brote de una pandemia con posibilidades de afectar a todo el mundo y que había surgido en la Ciudad de México. Y luego la autobiografía en la ciudad. Yo quería hacer un libro muy personal, entonces, ¿cómo he vivido yo en esta ciudad? Entonces, es como una especie de álbum en donde hay personajes de la ciudad, itinerarios, lugares, sobresaltos, ceremonias y la vida en la ciudad. Y uno puede ir, por ejemplo, recorriendo exclusivamente alguno de estos aspectos. Pongamos los lugares de la ciudad. Entonces es como tomar una línea del metro. Por eso el índice del libro está estructurado como líneas del metro, de tal manera que si alguien lo que quiere es ver pues los lugares de la ciudad de los que yo hablo, se puede meter en esta línea del metro y es lo único que lee. Pero si quiere leer los lugares de la ciudad y alguna otra cosa más, pues va a entrar en intersecciones con los demás temas que tiene la ciudad. Entonces, bueno, he tratado de hacer un registro personal de la ciudad que me consta, pero tomando en cuenta pues, la mayor cantidad de temas y de personajes posibles. Claro, hablando de personajes, un lugar también es las personas que lo habitan. Sí, hace rato hablábamos, antes de esta entrevista, de Octavio Paz. Si para Octavio Paz el mexicano no es una esencia, sino una historia, ¿qué son o cómo podría usted definir a los habitantes de esta ciudad, la Ciudad de México? Bueno, uno de los capítulos que trata de los personajes de la ciudad, obviamente está dedicado al chilango. O sea, ¿quién es el chilango? ¿Cómo es el chilango? Y yo creo que una característica esencial de los que vivimos en esta ciudad es que somos de muchas maneras diferentes. A mí me tocó participar, y eso también está en el libro, en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Yo formé parte de los 28 personas que fuimos el equipo ciudadano que hizo un borrador para que luego lo que nosotros habíamos concebido como posible constitución de la ciudad fuera a dar a la realidad, es decir, a los diputados, que fueron los constituyentes que tomaron las decisiones al respecto. Pero una de las primeras preguntas que nos hicimos es, ¿quién es un habitante de la ciudad? Yo creo que esa es una pregunta esencial y decidimos que cualquier persona, por el solo hecho de estar aquí,
merece ser tratada como habitante de la ciudad. Es decir, este es un espacio civilizatorio que acoge y brinda garantías a cualquier persona que se encuentre en él. Aquí debe ser juzgado conforme a las reglas de la ciudad, no conforme a las reglas de donde viene, aunque tenga apenas media hora en la ciudad. Y eso me parece muy importante. Es decir, lo que define a la gente es la ciudad misma. Y esa idea que prevaleció, por suerte, en la Constitución, yo creo que es la más importante, porque hay muchas maneras de ser chilango. Entonces hay chilangos que parecen medio marcianos, hay chilangos que parecen mexicanos prototípicos, hay chilangos tímidos, chilangos extraños, chilangos extrovertidos, de todo tipo. Y finalmente, pues eso es la multiculturalidad que define estas ciudades. En este lugar, y eso es una de las cosas más maravillosas de la Ciudad de México, no te preguntan de dónde viniste. O sea, Andrés Manuel López Obrador, con su acento costeño, llevaba un tiempo pues apenas justo para calificar como jefe de gobierno y pudo ser jefe de gobierno. Era una persona recién llegada a la ciudad y gobernó la ciudad, y yo creo que eso habla bien de la ciudad. Es decir, de darle la posibilidad a alguien que acaba de llegar a ella, que no solamente viva en la ciudad, sino que incluso la gobierne. Claro, y justamente hablando del chilango, del término chilango, del chilango al mexiqueño, que es como se pretendía ya darle el gentilicio a los habitantes de la Ciudad de México en esta primera Constitución, pues hay una serie de estudios, de controversias, de polémica. ¿Por qué no nos hemos puesto de acuerdo en un gentilicio? Bueno, el chilango a mí me gusta mucho porque era un término despectivo, quizá merecido. O sea, los chilangos cuando vamos a provincia nos dicen, no, es que ustedes son ventajosos, es que ustedes son desagradables, son prepotentes, tienen prisa para todo, están desesperados. De pronto te dicen, pero, a ver, pero usted no es chilango. Digo, ¿por qué? Porque usted fue muy amable. Digo, claro. Bueno, hay chilangos amables, les puede parecer extraño, pero eso digamos que hay una proyección de la imagen del chilango como alguien que viene de un lugar de poderes, porque la Ciudad de México ha sido el centro del poder en tiempos prehispánicos, en tiempos de la colonia y en tiempos contemporáneos. Y a mí lo de mexiqueño me parece muy deslucido, pero lo importante es que el idioma no lo deciden ni las academias ni los gobiernos, lo decide la gente. Entonces la gente decidirá cómo nos llamamos. Claro. Puso punto final a este libro que le rondó en la cabeza casi durante 20 años con un evento pues bastante importante para los chilangos, que fue el sismo del 19 de septiembre. ¿Esta ciudad se resignificó a partir del movimiento telúrico? ¿Cambiamos? Yo creo que en 1985, en el primer sismo fuerte que nos ha tocado vivir en tiempos recientes, se generó una conciencia solidaria muy importante. Sin lugar a dudas, la gente rebasó las iniciativas de gobierno. El presidente Miguel de la Madrid dijo, no necesitamos ayuda extranjera, nos podemos bastar a nosotros mismos. Le dio miedo expresar la vulnerabilidad que estábamos sintiendo, algo totalmente absurdo. Y yo creo que ahí se fraguó algo que en algún momento llamé el partido del temblor. Es decir, un partido sin una ideología precisa, que no respondía a consignas específicas, pero que era gente dispuesta a actuar al margen del gobierno para recuperar el rostro de la ciudad. A partir de ese momento, 1985, el PRI perdió ya todas las elecciones en la Ciudad de México. Y ahora, en el 2017, volvimos a ver a la ciudadanía volcada a ayudar de manera solidaria, colectiva, entregada, y ese es el rostro más generoso que tiene esta ciudad. Desgraciadamente eso no se mantiene como una constante. O sea, la Ciudad de México tiene una característica muy especial. Es una de las grandes ciudades del mundo en donde hay más reacciones espontáneas de ayuda. Eso está demostrado. O sea, si tú te caes en la Ciudad de México, tienes muchas más oportunidades de ser levantado a que si te caes en Londres, en Asunción o en Baltimore, por decir 3 ciudades. Es decir, hay solidaridad de la gente, pero al mismo tiempo es una ciudad donde hay muy pocas organizaciones que de manera normativa y sistemática ayuden de manera continua. Entonces, la gran pregunta es esta: ¿qué hacemos nosotros con la espontaneidad para la ayuda
para transformar de manera consistente nuestra ciudad? O sea, ¿cómo podemos hacer para actuar en forma permanente? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Entonces tenemos una ciudadanía reactiva, solidaria, creativa, pero que no está organizada. Ahora, en el momento en que se organice, yo creo que esta ciudad será mucho mejor de lo que todavía es. En su novela El Testigo, hablando de la pérdida de elecciones, en su novela El Testigo, el PRI pierde las elecciones y comienza una etapa como muy rara de transición. Antes de las diferencias, me gustaría preguntarle, ¿ve similitudes en la época que le tocó vivir a su personaje Julio Valdivieso a la que vivimos hoy actualmente? Bueno, por primera vez el PRI perdió las elecciones en el año 2000, entonces yo escribí la novela El Testigo pensando en alguien que había vivido mucho tiempo fuera de México y quería regresar a ver este cambio que él aventuraba que era un cambio hacia el futuro. Pero quien ganó las elecciones fue un partido conservador, el PAN, y en buena medida el triunfo del PAN representaba no un progreso hacia un porvenir, sino una restauración de un viejo orden, es decir, el México católico, el México de las familias decentes. Yo creo que eso que había estado como durante tanto tiempo guardado no tiene que ver con lo actual, porque me temo que quienes han ganado las elecciones pues conocen demasiado bien los sistemas de gobierno anteriores. Entonces, más bien, yo me siento ahora, pues, si hay algún regreso, sería un regreso al echeverrismo, ¿no? O sea, a un México capitalista, con tendencias nacionalistas, con vocación asistencialista hacia ciertos procesos sociales, ¿no? Entonces, no veo que sea una ruptura muy grande y más bien, pues, es como un paréntesis, digámoslo así, neoliberal del PRI, y ahora vuelve, pues, este partido oficial asistencialista, echeverrista, ¿no? No, de izquierda. No, para nada. Yo no creo que haya sido un triunfo de la izquierda para nada, porque se mantienen las reformas estructurales. Basta ver la composición de las personas que apoyaron al candidato a la presidencia, que son personas que vienen pues del PAN, como gente como Miguel Espino, que presidió el PAN, Germán Martínez, que también lo presidió, Gaby Cuevas, que era la mayor adversaria de López Obrador en el 2006, sindicatos corporativos, caciques locales. Entonces, pues bueno, pues es una mezcla de grupos sociales que le permitieron acceder a López Obrador a la presidencia. Ahora, hay una gran pregunta. Yo creo que lo más importante de las pasadas elecciones no fue tanto quién ganó, sino cómo ganó. Y yo creo que este respaldo absolutamente masivo para la candidatura de López Obrador tiene que ver con un voto de descontento muy grande, y yo creo que él ha recibido un respaldo quizás superior al que le esperaba. Claro, usted escribe en El País que en este 1 de julio, más que una ideología, ganó también la devoción y un tamaño de esperanza enorme. ¿Qué hay en la figura de Andrés Manuel López Obrador que pareciera que el atrio de los milagros ya no está en Calzada de los Misterios, sino en la colonia Roma? Bueno, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que las elecciones pasadas en México representaron la derrota de los partidos políticos y la derrota de las ideologías. O sea, no hubo programas o convicciones que se discutieran en las campañas. Ahora estamos en una luna de miel extraordinaria. No hay que olvidar que en esta elección 48 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados. O sea, eso es una situación que escandalizaría a cualquier país del mundo. O sea, ¿cómo puede ser legítima o válida una campaña en la que 48 candidatos son asesinados? Y de esos 48 candidatos, por ejemplo, de 13 candidatos que participaban para tener alcaldías, 9 de esos candidatos que pertenecían a ciertos partidos, esos partidos no volvieron a presentar un sustituto. O sea, que ganó el crimen organizado. Maestro, por último, usted que siempre habla de las paradojas de la vida, en algún momento comentó que cuando tenía 10 años participó en la puesta en escena del traje del emperador, justo en el lugar donde hoy es la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. ¿Le habrá dejado alguna moraleja en esos recovecos de la casona de la Roma el escritor alemán al próximo presidente electo?
Es una casualidad de la historia. En la casa en la que recibe Andrés Manuel López Obrador, antes estuviera el Centro de Teatro Infantil, en la esquina de Chihuahua y Monterrey. Mi madre fue directora de ese Centro de Teatro Infantil y naturalmente yo participé en él. Y ahí nosotros representamos la obra de Hans Christian Andersen, El traje del emperador, que como todo mundo sabe, trata de un hombre poderoso al que unos sastres le venden la idea de que tiene un traje maravilloso y es un traje invisible. Y entonces todo mundo le hace la corte, todo mundo lo adula y todo mundo le dice al emperador, pero qué traje tan maravilloso, pero qué tejido, pero qué brocado, y el traje es invisible, hasta que un niño, que es el único que dice la verdad, comenta, el emperador está desnudo. Entonces a mí me pareció muy paradójico y de alguna manera muy simbólico que la obra de teatro que nosotros representamos en esa casa donde hoy recibe López Obrador, cuando yo tenía 10 años, El traje del emperador, pues de alguna manera estuviera aludiendo a las muchas presiones y seducciones que hoy en día él recibe. Porque hay que pensar en lo siguiente: a las 6 de la tarde de la elección, el PRI se dio por derrotado y reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador antes de que el INE se pronunciara. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el partido en el poder, de alguna manera, no solamente reconocía su derrota, sino que de alguna manera estaba apelando a un cierto privilegio. Es decir, yo me anticipo al INE y te allano y te facilito el camino. De inmediato, el frente del PRD y del PAN hizo lo mismo. Y entonces todo mundo le ha allanado el camino esperando beneficios. Entonces López Obrador ahora tiene pues este tema tan complejo de que todo mundo de alguna manera está esperando algo de él. Tenemos una nueva ecuación política. Prácticamente todos los partidos están destruidos menos Morena. Entonces pasamos de un escenario político a otro escenario, no sé si de partido único, ya veremos si es el nuevo partido único Morena, pero ese es el escenario que tenemos ahora. Entonces depende mucho de la astucia, de la convicción, de la capacidad de gestión de López Obrador y de su equipo, que aprovechen esta oportunidad extraordinaria que tienen, con un respaldo absolutamente inesperado, para constituir otro tipo de país. Es decir, el cheque en blanco que se les ha dado es enorme. Por lo tanto, las expectativas son muy grandes. De las muchas cosas que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, yo me quedo con una frase que para mí representa la respuesta que él le ha dado a las expectativas que él ha generado. Siendo lo más importante para un presidente en el poder la posibilidad de renovar la ilusión que él ha generado, cuando él dice: no les voy a fallar, estas 5 palabras esenciales en su respuesta a la gente, yo creo que él está ahí cifrando su destino. Es decir, la gente espera cosas de él. En la medida en que él pueda dar respuesta a la gente y generar nuevas expectativas, creo que su proyecto de gobierno podrá ser exitoso. Muchísimas gracias, maestro Juan Villoro, por esta conversación.